Buenas noches, nosotros somos Andrés, Saúl, Germán, Edwin y yo, Felipe. Vamos a presentar el caso de Medimás. Primero vamos a organizar y poner en contexto al espectador sobre cómo se ha desarrollado pues esta organización en el tiempo, sobre sus aspectos políticos, económicos, su estructura, y luego vamos a proponer, a exponer nuestra resolución del caso, cómo nosotros creemos que desde recursos humanos se puede abordar la situación y mejorar pues todos los problemas que vamos a presentar a continuación. Bueno, Medimás es una empresa que fue creada en 2018, resultado de la disolución de Café Salud, porque esta presentaba muchos problemas legales, varios de sus altos directivos tenían investigaciones activas y de hecho aún las tienen. Y pues en general tenía muchos problemas, así que Café Salud se disolvió, inició Medimás. Medimás ha venido presentando problemas que en sus decisiones directivas, que ha terminado en remuneraciones atrasadas, en escasez de suministros, en servicios de salud ineficientes, en escándalos de corrupción y pues en general tienen muchos problemas. Eh, bueno, no siendo más la introducción, vamos a conocer un poquito sobre el factor político. Así que Andrés, ¿qué sabemos de lo político de esta empresa? Bueno, buenas noches. Vamos a contextualizar primero acerca del factor político y demás factores del análisis del entorno para ir entrando en materia a medida que pues vamos analizando cuál es la situación actual de esta empresa, ¿no? Esta empresa tan reciente que fue constituida en el año 2018. Bueno, como venía diciendo Felipe, en el aspecto político tenemos que, bueno, nos encontramos en una emergencia de pandemia, ¿sí? Entonces, el gobierno ha emitido a través del decreto 800 unos ciertos presupuestos para las entidades de salud, ¿sí? Entonces, se tiene que a través del Fondo Nacional de Turismo va a destinar 42.000 millones, pues, para pues darle una atención preferencial a los beneficiarios de las EPS y unas condiciones dignas de trabajo, ¿sí? Pues más adelante vamos a analizar qué tanto implica estas ayudas a una empresa como Medimás, ¿no? Porque pues estamos hablando de una empresa que desde antes de la pandemia incluso viene pues con dificultades económicas, pero ya más adelante lo vamos a tratar. De segundo aspecto para agregarle al factor político, tenemos algo que llama la atención, es que se emitió una resolución el 18 de mayo de 2018 donde pues hubo un cambio, se removió al revisor fiscal que venía de la Contraloría General de la República y se nombró una empresa pues privada, ¿no? Que es la SAC Consulting SAS, para hacer de contralor de esta empresa. Bueno, esto llama la atención porque tenemos en el caso que es las fallas internas de Medimás, pues se vienen presentando desde el 2018 y al parecer el nombramiento de esta, o sea, el nombramiento no, sino el cambio de revisor fiscal hacia esta empresa de consultoría, pues se supone que debería traer cambios en lo que se refiere a la mala administración de los recursos, pero pues al parecer, como veremos más adelante en el factor económico, que es el más importante, algo que nos ha presentado pues este mejoramiento, ¿no? De la situación actual. Bueno, pues rápidamente vamos a revisar factor social, donde nos encontramos que Medimás, pues en escrito, ¿sí? En su constitución empresarial,
ponen cosas muy, como muy bonitas, ¿no? Como muy, muy que pueden llegar a uno a decir como que es una empresa que está comprometida con lo que se trata de brindar un buen servicio hacia los beneficiarios, ¿no? Entonces ellos, citando casi que su constitución, dicen que están a favor del desarrollo social de las comunidades cercanas a las que opera y, y que van a brindarlo todos sus recursos económicos, sociales y tecnológicos a través de una calidad casi voluntaria de los colaboradores para efectuar esto, ¿no? Pero pues lo que podemos ver en la realidad es que ya se están cerrando varias clínicas en el país, ¿sí? Por lo que tienen un servicio totalmente deficiente. Listo, ahora sí el factor económico, que es lo que venía diciendo, que es de vital importancia tenerlo en cuenta. Tenemos un desbalance financiero completo, ya que se ha aumentado el pasivo en gran medida. Se ha aumentado el pasivo en gran medida, ha disminuido el activo, dejando unas pérdidas de 699.359.291 pesos, lo que refleja una disminución del 18%. Si respecto al año anterior a los que se presentaron, estoy hablando de 2017, lo más crítico de esto, que refleja más prácticas de alta dirección, es que no quisieron presentar los estados de resultados del año 2018 y del año 2019, lo que da mucho que decir sobre la función que cumplió pues esta empresa de consultoría, la alta dirección de la empresa y pues los recursos que se les destina al gobierno, que está hablando de los 42.000 millones que se van a destinar a través del decreto 800, entonces uno llega y dice, bueno, ¿qué van a hacer un tipo de compañía como estas con esa plata que se le va a destinar y más en estos tiempos de pandemia? Para finalizar, tenemos en el aspecto tecnológico, pues lo que se espera normalmente que haga una EPS, asignación de citas virtuales, servicios de citas prioritarias por vía telefónica. Pues vamos a ver qué pasa con los beneficiarios de esta EPS, ya que se venían trasladando hacia otras clínicas y más por un servicio eficiente y más ahora que es virtual, pues no sé qué va a pasar con esta gente. Sí, entonces toca ver cómo tratamos estos temas en la resolución de nuestro caso. Otro aspecto a destacar, qué pena, es que pues quieren, o sea, habrían dicho en su documento de ética y buen gobierno 2017 que querían hacer infraestructura tecnológica, administrar proyectos de sistemas, acreditar e instalar sistemas de seguridad, capacitación, etcétera. Bueno, y entonces, si ellos venían con unas pérdidas en los estados financieros súper importantes, ¿cómo van a lograr esos objetivos? ¿Sí? Listo. Rápidamente en el aspecto ecológico, el último aspecto, tenemos una escasez de suministros de bioseguridad, de suministros de bioseguridad, qué pena, algo gravísimo, pues ya que nos encontramos que este personal necesita atender casos especiales por la pandemia, casos de COVID-19, y necesita protegerse y proteger también tanto a los beneficiarios como pues a los colaboradores de la organización, ¿sí? Bueno, pero no todo, pues esa empresa no es que sea totalmente malo, ¿no? Trabajan con proyectos donde tienen desde el 31 de septiembre de 2019, tienen un programa especial para recoger plástico y así ayudar a los niños con cáncer, ¿no? Entonces, hasta esta fecha que acabo de nombrar, han recogido 596,4 kilogramos de tapas plásticas. Pero bueno, ya sin saber más del tema, vamos a proseguir con lo que se trata de estructura organizacional. Gracias. Bueno, pues Eh, no, de estructura organizacional nos va a hablar Saúl. Así que por favor, sí, cuéntanos. bueno, pues yo en la parte de estructura organizacional encontré pues que esto es como una organización muy burocrática, o sea, comienza en la parte alta está pues la Asamblea General, pues junto con la Junta Directiva,
Y aparte de eso tienen un revisor fiscal que lo delega a la Superintendencia Nacional de Salud, pues para regular todos los temas que están dentro de la organización. Pero pues eso no sirve de mucho porque de todos modos siguen habiendo irregularidades. Como decía yo, me parece que es muy burocrática porque hay un poco de comités que pues realmente no sé si sean necesarios, pero hacen muy lentos los procesos. Hay comité de gobierno corporativo, comité de Contraloría Interna, comité de gobierno organizacional, comité de riesgos, comité financiero, y todos están conformados por conocidos y gente que tiene conocimientos pues en áreas contables, financieras y gestión operativa, pero la mayoría son delegados, no es que sean seleccionados, la mayoría son delegados por otras personas de los ministerios y pues eso hace que sea como muy clientelista. También encontré pues que es una organización que también es como muy vertical. Hay muchas vicepresidencias también y presidencias, vicepresidencia de salud, vicepresidencia de operaciones. Casi todo es muy horizontal y pues está como mal estructurado, debería ser más como horizontal y también muchas gerencias, gerencia de régimen subsidiado, gerencia, cada departamento tiene una gerencia y eso hace que sea muy lento. Bueno, también la parte de presencia a nivel nacional, me parece que es una de las EPS más grande porque tiene presencia en más de 520 municipios en el régimen contributivo y están divididos en 20 regiones, 20 regiones. También en el régimen subsidiado la EPS está en 125 municipios. Y pues es una de las más grandes como para tener tantos problemas en los desvíos de recursos y en la atención. Y pues digamos, por lo mismo que es tan vertical, crea como cualquier trámite o procedimiento se hace muy lento y crea como deficiencia y incomodidad en los afiliados. Y ya, pues eso fue lo que encontré como más en ese aspecto. Ahora, Germán, cuéntanos sobre las áreas, defínelas, por favor. Bueno, buenas noches. En cuanto a la definición del área, tenemos que la estructura estratégica de la organización está compuesta por 4 niveles, los cuales son financiero, clientes, el interno y el aprendizaje. Podemos resaltar que en cuanto a la contratación del personal, la empresa tiene unos principios que hace parte de la cultura organizacional que está interpuesta actualmente, en los cuales se destacan la responsabilidad, la transparencia, el servicio, la autonomía, entre otros. Algo que es muy contradictorio porque, pues, como se ha visto evidenciado, los problemas que tiene la empresa actualmente son totalmente en contra de los principios que dice aplicar. Cabe resaltar que en cuanto al código de ética y del buen gobierno de MEI+, el talento humano se menciona solamente 2 veces y la responsabilidad y la iniciativa o proactividad no se menciona en el documento, lo cual es un buen punto a partir para un enfoque en la resolución del caso, dando como lo había mencionado antes, un enfoque a accountability. Por otro lado, se logró hallar que los funcionarios que están involucrados en los casos de corrupción y el mal manejo de recursos que tiene MEI+, vienen también de otras EPS que se han visto envueltas en problemas judiciales y que han sido intervenidas por casos de corrupción presentados dentro de las organizaciones. Esto más que todo sería la parte de la definición del área y procederemos ya con la resolución del caso. Bueno, muchachos, sabemos que de Café Salud había directivos que estaban haciendo las cosas mal y por esa razón el Estado ordenó terminar todo eso y se dio la creación de Medimás. Porque si esos directivos estaban haciendo las cosas mal, se tomó la decisión de que siguieran dando las órdenes y decidiendo el rumbo de la organización que se acababa de crear, si se esperaba
algo diferente. Saúl, ¿qué piensas? Ya, ¿Tienes mucha tarea? ya. Qué pena. Entonces, bueno, acerca del caso, yo lo que más identifiqué fue que, que, que- me repites la pregunta, es que está, Ah, no te preocupes. Andrés, ¿me ayudas? Por favor. Sí, claro. Bueno, pues un punto que resaltar sobre este fallo, tanto interno como externo, dentro del caso de Medimás, es uno, sí, lo que me preguntaba Felipe es, bueno, ¿por qué si estos, eh, si esos actores que venían de una EPS que no funcionaba, constituyen una EPS que funciona peor y entonces se tratan de hacer ciertas acciones para impedir que siga habiendo por así, un desfalco, sí, un desfalco de una organización que trabaja en servicios a la salud? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que es algo como ya dije, fallo estructural interno, ¿sí? Ya que los diferentes comités de la organización, sobre todo el comité de Contraloría Interna y comité financiero, no están cumpliendo bien sus funciones. Además, su revisor fiscal eh, se totalmente, pues, o sea, el revisor fiscal, que es un actor directo del gobierno, se ve totalmente removido de todas sus facultades. Vemos aquí todo un tema como sí, como de clientelismo, porque ahora, refiriéndome a las fallas externas, el hecho más reciente, pues respecto a lo que hablo, es el 9 de agosto de 2020, de 2019, perdón, donde pues el Consejo de Estado tumba las medidas cautelares, ¿sí? Que se impusieron a Medimás. Entonces ya, pues sin esas medidas cautelares ellos pueden proseguir con el mal funcionamiento que venían. Y entonces, bueno, ¿por qué se tomaron las medidas cautelares? Pues resulta que la magistrada, ahorita no recuerdo el nombre, encargada pues de llevar a corte pues al Consejo de Estado, perdón, es este caso, pues no tenía la facultad para imponer las medidas cautelares. Entonces resulta que es un fallo de legislación que hace que la empresa siga funcionando mal. Entonces se pueden observar ahí cómo se van combinando una serie de factores que no es única en todos los casos de corrupción de este país, sino que se ve en cualquier escándalo, ¿sí? Que es el clientelismo que funciona dentro de la organización, junto con un mal entendimiento y uso de las herramientas judiciales y pues del entendimiento legislativo que está pues constituido acá en Colombia, ¿no? Entonces ahí analizando cada uno de estos elementos uno ya puede llegar a entender, bueno, por qué es que se mantiene esta situación de crítica pues dentro de una organización como estas. Vamos a seguirlo tratando, ¿no? Pues ahorita vamos a entrar en materia más sobre a qué va nuestra resolución, porque no podemos quedarnos analizando pues, la situación externa, tanto interna. Bueno, Edwin, cuéntanos cómo fue nuestro proceso, a qué llegamos como propuesta para solucionar tantos problemas que hemos encontrado que tiene Medimás, ¿no? Sí, Felipe. A continuación les voy a explicar pues la resolución que hallamos con nuestros compañeros. Esta resolución tiene variables de alto impacto, dentro de las cuales se encuentra la cultura organizacional. Eh, Esta básicamente dada porque existe un- una estructura o un error que viene desde hace mucho tiempo. Esta estructura estática se ha mantenido durante muchos años, desde Café Salud hasta Medimás, lo que ha hecho y que ha permeado y ha continuado estos actores que han hecho que la organización
presentes los inconvenientes que tienen actualmente. También encontramos que hace falta una auditoría profunda porque, como bien lo mencionó el grupo anterior y nosotros, existe un clientelismo de forma significativa, lo que ha hecho que muchas veces las personas que llegan a esos cargos no lo hacen porque estén capacitadas, sino simplemente por nombramientos de amigos o conocidos. Otro punto, otra variable importante es el comité de ética. Consideramos que ese comité, junto con la auditoría, es muy importante para poder vigilar, controlar y hacer que, en especial esta organización, encuentre una mejor salida y una veeduría. También consideramos que estos altos cargos, y como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, han sido, o el problema ha sido sistemático en el sentido de que, por ejemplo, la auditoría, los revisores fiscales o las organizaciones externas contratadas por la misma organización han estado amañadas y han permitido que esas mismas personas de otras EPS o de la anterior Café Salud hayan continuado o hecho que estas personas en los altos cargos permanecido en Medimas durante mucho tiempo, ocasionando los problemas y el problema de fraude tan grande que existe en esa organización. Y por último, vemos el enfoque de accountability desde los altos directivos hasta la base, como una forma de implementación y mejora de esta. ¿Por qué? Porque es necesario hacer que las personas se adueñen de que están prestando un servicio, que es un servicio a la población, y es necesario que encuentren pues la mejor salida y asuman ese papel de atender y servir a los demás. Básicamente encontramos esas variables que son macro. También consideramos que hay que limpiar, por decirlo así, los altos directivos, que estos son los que han hecho que hayan permeado la corrupción y el fraude. Y desde este enfoque de recursos humanos, desde talento humano, consideramos que son los ítems claves en la resolución de este caso. Pues nosotros ofrecemos eso como nuestra solución al caso desde el área de recursos humanos. Sin embargo, pues a mí me gustaría como pues preguntarles, ¿no? ¿Qué piensan? Porque hemos visto que los funcionarios que tienen investigaciones judiciales por hechos pasados aún siguen dirigiendo la empresa. El gobierno los ha protegido, les ha dado dinero, les ha cambiado al revisor fiscal y ha tratado como de ocultar tantos problemas. ¿Y por qué el gobierno se esmera tanto en proteger a una empresa que atiende a más de 3 millones de personas, que tiene tanta presencia regional, que está pues en tantas partes, una empresa tan importante? ¿No debería el mismo gobierno tratar como de cambiar eso, de ayudar, de ser muy, digamos, muy certero? Se me hace bastante raro, ¿no? Porque la empresa ha enfrentado procesos judiciales, todo el mundo ha dicho esta gente está mal, les han dictado sentencias obligándolos a que hagan cambios, pero el gobierno siempre está ahí protegiéndola. ¿Será que el mismo gobierno tiene las manos untadas o algo pasa ahí? ¿Será que es muy difícil cambiar esas cosas? Sí, pues yo no creo que sea el gobierno que tenga las manos untadas, sino todos los que pertenecemos a esta República de Colombia, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quiero ir? Hacia lo que llamamos cultura organizacional, ¿sí? Entonces, pongámonos a analizar desde la resolución del caso cómo perciben todos los empleados de la compañía la situación que se presenta dentro, pues, de la EPS y cómo es que actúan los directivos, ¿sí? Entonces, por eso es que nos enfocamos a través de cultura organizacional, ¿sí? Podemos implementar un cambio desde lo que es la propia conformación
la propia conformación de cargos medios y bajos de la compañía a través pues de lo que sería una rotación en la alta dirección, ¿no? Porque es que, claro que si yo trabajo en una compañía donde veo que se benefician tanto internamente y les permiten beneficiarse también el gobierno a los altos directivos a costa de lo que yo trabajo, pues entonces a mí de dónde me va a surgir alguna motivación para ejercer un cambio, ¿sí? Dentro de pues la organización y la situación que vivimos de corrupción en el país. Entonces, ahora pues podríamos enfatizar en lo que sería la rotación de esta alta dirección y de qué otras medidas de la resolución de caso vendría acompañada. Acompañando un Ah, poco con lo ok. que dice, Voy a decir algo, bueno, Germán. acompañando un poco con Eh, lo que dice mi compañero, creo que es importante resaltar que el control de estas organizaciones debe ser muy estricto, puesto que, o sea, no solamente a nivel interno, porque pues se ha evidenciado que no ha sido del todo funcional, no lo han cumplido y han tratado de ir como ese tipo de control, sino que pienso que, bueno, entre todo el grupo pensamos que se va a hacer una intensa auditoría por parte de un ente externo a la organización, obviamente que sea contratada por la misma, eh, obviamente, y teniendo en cuenta que la destinación de los recursos ha sido bastante mala, pues eh, esta empresa de auditoría, el fin de que queremos lograr con esto es que realice una inspección muy minuciosa de los recursos y la destinación de ellos, y en caso tal de que encuentre algo, algún desfalco o algo por el estilo, proceda a una investigación que la llevará a algún ente gubernamental para poder tomar acciones al respecto, para evitar cualquier tipo de desfalco. ok, gracias Germán. Saúl, ¿qué tenías para decirnos? Yo iba a decir que, pues, como ustedes habían dicho, se necesita un cambio como todos hemos dicho, se necesita un cambio en la cultura organizacional, pero yo creo que también esto debe estar acompañado de más protagonismo del área del talento humano, que creo que el grupo que realizó el caso anterior también mencionó un poco eso, y es que casi el talento humano no tiene aparición dentro de este tipo de organizaciones. Creo que se necesita una mejor selección de personal, más orientada al servicio, porque ¿qué pasa cuando uno va a una EPS y es lo que hablábamos, que se vuelven organizaciones muy verticales y burocráticas? Digamos, uno va y pasa una queja, un reclamo o algo y, y no le dan respuesta porque las personas de mandos bajos pues quedan atadas a lo que pasa en superior, y como son tantos áreas, tantos vicepresidentes, tantos comités, obviamente se demora mucho. Se necesita eso acompañado de la cultura organizacional, y de también pues de lo que hablamos, la rotación del personal, porque es que si si vienen los mismos que estaban en Café y Salud, ¿cómo van a pretender cambiar a hacer una mejor EPS si están los mismos empleados? Al menos que desde arriba hacia abajo se cambie la mentalidad de la organización. Y pues también lo que decía Germán, y decía, crear una orientación al servicio, a la proactividad, porque siempre salen los empleados de que no pueden hacer nada. Usted va a una EPS y siempre le dicen que no se puede hacer nada hasta que no respondan. Entonces hay que ser un poco más accountability y proactivos. Y ya pues también dejar de lado hay comités que yo creo que son inservibles ahí. No creo que sirvan de mucho. Germán, yo te tengo una pregunta. Saúl nos ha dicho bastante que la organización es muy compleja, que no se pueden hacer las cosas, que está como muy dividido, es muy difícil tomar decisiones o acciones respecto a cualquier cosa. ¿Cómo sería una propuesta de realizar un downsizing en la empresa? De adelgazarnos, de comenzar con algo más pequeño, ya que no podemos manejar tanto, de hacer más fáciles las decisiones, más rápido los procesos. ¿Será que es viable? Yo creo que sí es viable
hacer algún tipo de intervención dentro de la organización, siempre y cuando se cumplan con las propuestas que hemos tomado en la resolución del caso, tales como la auditoría intensa, el cambio en la cultura organizacional y el comité de ética. Teniendo en cuenta esto, creo que sí es posible y que pues ahí están los pasos fundamentales para poder realizar algún tipo de cambio dentro de la organización, siempre y cuando el control sea muy estricto en el proceso que se haga dentro de esta misma. Pues bueno chicos, creo que ya hablamos bastante. No sé si alguno tenga algo adicional que decir. Si no, pues podemos cerrar. Que desde el talento humano se puede hallar soluciones claves. En este caso nosotros consideramos que, bueno, más allá del problema que existe de corrupción en el país, el problema de que existe fraude y de detrimento, también desde el talento humano y desde la misma organización se puede hallar soluciones claves. Por ejemplo, también dentro del grupo y la resolución del caso, ponemos como factor clave el análisis profundo de las historias de vida de esos altos cargos directivos. ¿Por qué? Porque son personas que deben asumir y deben tener en cuenta la responsabilidad de ese cargo. Y pues la historia de vida puede decirnos o puede decirle mucho al talento humano qué tipo de personas son, si merecen estar en el cargo, si están prestas a servir. Eh, por eso es que lo consideramos y nos parece que el talento humano se puede ayudar a controlar ese tipo de graves errores que pasan no solamente en esta EPS, sino en muchos EPS. Y también consideramos que el talento humano ya desde dándole sus enfoques, por ejemplo, ya lo he mencionado anteriormente, como la accountability o como un desarrollo más rápido. Y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, desde el talento humano puede servir con sus enfoques como la accountability, como el análisis de historia de vida y como la apropiación de una cultura organizacional propia al servicio, en una mejora sustancial. Son ítems que muchas veces se subestiman, pero digamos internamente pueden servir mucho, porque pues no solamente es culpa del Estado o de las entidades que vigilan y fiscalizan, porque como vemos en este caso se ocultan muchas información, lo que hace difícil hallar los culpables. Internamente se puede usar el talento humano, una herramienta muy buena para evitar ese tipo de cosas y mejorar la organización y adaptarla también a la necesidad de esta misma, que es el servicio a las personas. Entonces, pues eso es lo que quería decir. Pues bueno, dejamos ahí planteadas nuestras propuestas. Nosotros creemos que sí se pueden cambiar las cosas desde recursos humanos, que teniendo la voluntad y con mucho trabajo lo lograremos, como decían los compañeros, auditando, haciendo propuestas, llevando acciones a cabo, se puede. Mm, Creo que ya es momento de despedirnos, así que les agradezco chicos y pues hasta una próxima ocasión. Listo, gracias. Igual es interesante el caso porque es algo que pasa, yo creo que no solo en Medimás, sino en muchas EPS y eso se evidencia en el servicio y en la corrupción. Bueno, entonces yo creo que ya dejamos muy claro lo que pudimos complementar a nuestros compañeros y nuestras pruebas perspectivas, ¿no? Entonces, gracias.